Ya, vamos a continuar con este otro ejercicio de análisis de funciones que corresponde a una función logarítmica. Una función logarítmica es aquella en la que la variable aparece dentro de un logaritmo. El logaritmo es toda una función completa, ¿ya? Son las tres palabras de log, logaritmo, la base a la que se encuentra ese logaritmo que iría abajito de la g, ahí abajo iría la base. Si no, si no dice qué base tiene, se obvia que es una base 10, como en este caso. Después, el logaritmo está completo recién con el número o la expresión que está al lado del logaritmo. Es logaritmo de esta cantidad. En este caso es un paréntesis, una expresión matemática. Logaritmo de 2x menos 7. Entonces, la variable x está dentro del logaritmo. En este caso se considera que es una función logarítmica. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar analizando el dominio. El dominio de una función consiste en analizar a la variable x, es decir, al lado derecho de esta función. Vamos a escribir ya como y igual a una función de x. ¿Listo? Entonces tenemos esta función y todo lo que está a la derecha está en función de x. Y es igual a esta función de x. Entonces vamos a analizar la función de x, vamos a analizar la variable x. Al analizar nos fijamos y observamos si existe algún riesgo. ¿Existe riesgo de división entre 0? No. ¿Existe riesgo de raíz par de negativo? No. ¿Existe riesgo de logaritmo de no positivo? Sí existe. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir. Por favor, existe riesgo de logaritmo de no positivo. ¿Por qué? Como la variable x varía, entonces en algún momento va a cambiar su valor, va a variar de tal manera que dentro del logaritmo sea un número 0 o un número negativo. Entonces existe el riesgo de logaritmo de no positivo. ¿Ya? Ahí está el riesgo de logaritmo de no positivo. Voy a mover la tabla un poco. Ya. Cuando existe el riesgo de logaritmo de no positivo, hay que establecer una condición. Hay que igualar el interior del logaritmo a mayor que 0. Entonces editamos igualar mayor que 0. Ya que igualamos a mayor que 0 el interior del logaritmo, es decir, el paréntesis dentro del cual aparece la variable, eso lo igualamos a mayor que 0. 2x menos 7 lo igualamos a mayor que 0. Mayor que 0. ¿Listo? Entonces ahora le quitamos esos paréntesis, no los necesitamos. Ya, ya está. Entonces despejamos, sería el 7 va a pasar al otro lado, sería 2x mayor que 7 positivo, porque está restando en la izquierda, pasa a la derecha a sumar. Lo que sigue es que tenemos que dar la orden de dividir ambos miembros entre 2. Esta orden la escribimos con rojo. Aquí en este paso la orden fue sumar en ambos miembros el 7 positivo. Ahí está con rojo la orden. Ya está. Ahora lo que nos queda es despejar. El 2 pasa a dividir, como es positivo, no varía la dirección de la desigualdad. Si el 2 que pasa a dividir hubiera sido negativo, es como si chocara con el símbolo de desigualdad y le da la vuelta. Pero en este caso no ocurre eso.
Entonces tiene que x es mayor que 7 medios. Ese es para nosotros nuestro dominio. Y le escribimos por lo tanto el dominio de la función es igual a es todo número x mayor que 7 medios. ¿Qué significa? 7 medios es más o bueno, es exactamente 3,5. Entonces x solo va a poder ser 3,5 o números mayores. No va a haber ningún número menor que 3,5. ¿Ya? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a mover nuestra flechita más o menos ahí. Ahí está. Aquí vamos a tener, por ejemplo, menos 1. Vamos a tener al 0. Y así sucesivamente. ¿Ya? Continuamos con el análisis de la función. Luego de haber hallado el dominio, que es 7 medios, decimos los números, los valores de x solo van a ser mayores a 7 medios. Eso es 3,5. Entonces escogemos, vamos a graficar, ¿es justo para 7 medios? Ah, no, 7 medios no se puede, porque aquí dice mayores. Entonces 7 medios no lo vamos a usar. Vamos a usar mayores, que serían desde el 4. Serían así: el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Entonces esos valores mayores que el 7 medios son los que están al lado del 7 medios hacia la derecha. Ahora sí, continuamos con el análisis. Hallamos la imagen. Para hallar la imagen hay que despejar a la variable x y que tengamos en el lado derecho solo y para analizar y. Entonces despejamos x. Despejar x significa agarrar la función. Es similar a lo que hacíamos para hallar la función inversa. Entonces agarramos la función y despejamos. Primero necesitamos que x esté en el lado izquierdo, entonces aplicamos nuestra ley de simetría. La ley de simetría dice todo lo que está a la derecha lo escribimos a la izquierda, y todo lo que está a la izquierda lo escribimos a la derecha. Ya está. Entonces eso es la ley de simetría. Luego analizamos o vemos nuestra tabla de propiedades de logaritmo. Aquí hay propiedades, fíjense, y recordamos. Miren, tenemos logaritmo en base 10, pero necesitamos este número. Logaritmo en base 10, ¿no es cierto? Necesitamos nuestra tabla, que es la de exponentes. Vamos por esa tabla. Ya, esperen un segundo, voy a traer esa tabla. Vamos a aplicar propiedades de exponentes. ¿Ya, jóvenes? Estas propiedades de exponentes, que nos dicen, para eliminar un logaritmo de una base hay que aplicar la base, es decir, el logaritmo es como si esto del paréntesis estuviera en un sótano. Para trabajar con esta parte del paréntesis tenemos que subirlo. ¿Cómo le subimos? Como si tuviéramos una escalera que suba. Entonces, para eliminar logaritmo en base a hay que aplicar base a. Para eliminar logaritmo en base, logaritmo en base e, que es el logaritmo natural, hay que aplicar base e. Para eliminar logaritmo en base 10 hay que aplicar base 10. Cuando se aplica
la misma base, que es la base del logaritmo, el resultado es 1, si es que aquí no hubiera nada. Pero, si es que hay un paréntesis, base A aplicada al logaritmo en base A, lo que se simplifica es el logaritmo y solo nos queda el paréntesis. Si aplicamos base E al logaritmo natural, lo que nos queda es su paréntesis. Si aplicamos base 10 al logaritmo en base 10, lo que nos va a quedar es su paréntesis. Entonces, esta propiedad es la que vamos a aplicar en este momento. ¿Ya? Vamos a aplicar base 10 al logaritmo en base 10 para que se simplifique. Su resultado es 1, miren. Base 10 del logaritmo en base 10 es 1. 1 por paréntesis va a ser el paréntesis. Entonces vamos a aplicar base 10 a ambos miembros. ¿Qué significa aplicar base 10? Significa hacer lo siguiente. Entonces vamos a aplicar base 10 a ambos miembros. Aplicar base 10 a ambos miembros es lo siguiente, jóvenes. Fíjense, ahí está nuestra base 10, igual a base 10, para que no cambie la expresión. ¿Qué significa aplicar base 10? Significa, ponemos 10 elevado a paréntesis, y dentro del paréntesis colocamos todo lo que estaba en el miembro izquierdo. ¿Ya? Después aplicamos base 10 en el miembro derecho y dentro del paréntesis colocamos lo que estaba en el miembro derecho. Listo, es como si sacáramos raíz cuadrada a ambos miembros, le ponemos raíz cuadrada a los dos lados. Cuando aplicábamos logaritmo a ambos miembros, le aplicábamos el mismo logaritmo con la misma base a ambos miembros. Ahora, para eliminar logaritmos hay que aplicar la base de ese logaritmo. Si es logaritmo en base 10, aplicamos base 10. Si es logaritmo natural, aplicamos el número e. Si es logaritmo en base 7, aplicamos base 7 a ambos lados para que se elimine ese logaritmo con esa base. ¿Ya? ¿Cómo se aplica la base? Se pone la base elevado a paréntesis y dentro de ese paréntesis, para esta base del miembro izquierdo, colocamos todo lo que está en el miembro izquierdo dentro del paréntesis que es el exponente de 10. Haciendo eso, el 10 de la base se elimina con el logaritmo en base 10. Ya, así quedaría. ¿Listo, jóvenes? Aquí no hay logaritmo, así que no tiene con qué eliminar. Queda así, 10 elevado a la y. No importa. Nos interesa despejar x. Cuando hemos hecho esa acción, nos queda simplemente nos queda simplemente 2x menos 7 igual a 10 elevado a la y. ¿Listo? Ya está despejada x todavía. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta sumar a ambos miembros el 7. ¿Para qué? Para que se vaya al miembro derecho. ¿Ya? Sumar a ambos miembros el 7. Haciendo eso, ¿qué ocurre? Esta expresión nos queda de la siguiente manera. Nos queda así, el menos 7, como estamos sumando a ambos miembros el 7, desaparece ahí, el menos 7 desaparece del miembro izquierdo, aparece en el miembro derecho, pero aparece sumando. ¿Ya? Apareció sumando. Y está despejada la variable, aún no. ¿Qué nos falta? Nos falta dividir ambos miembros entre 2. Si dividimos entre un positivo, no pasa nada. ¿Ya? Entonces vamos a dividir ambos miembros entre 2 y quedaría de la siguiente manera.
este 2 pasa a dividir todo lo que está al lado derecho. Más 7, ¿no? Y ya está despejada la variable x. Ya está despejada la variable x. Eso significa que la imagen de la función es la siguiente. Analizamos. ¿Existe algún riesgo? Existe riesgo de división entre 0. La variable, estamos analizando la variable y. La variable no está en el denominador, así que no hay riesgo de división entre 0. Nos preguntamos luego, ¿existe riesgo de raíz par de negativo? Nos fijamos, y no está dentro de raíz par, así que no hay riesgo de raíz par de negativo. Nos fijamos, esa y está dentro del logaritmo. Nos fijamos y no está dentro del logaritmo, así que no hay riesgo, ningún riesgo. Esto escribimos entonces nuestro símbolo de no existe ningún riesgo. No existe, esa E mayúscula al revés significa no existe ningún riesgo. Por lo tanto, la imagen de la función, la imagen de la función es todo número x que pertenece a los números reales. ¿Ya? Ya está. La imagen son todos los números reales. Hemos despejado nosotros x, y todo lo que está a la derecha es lo que conocemos como nuestra función inversa. Solamente que en lugar de y tenemos que colocarle x. Ahora, algo importante para notar es que la inversa de un logaritmo es una función exponencial. En la clase anterior veíamos la inversa de una función exponencial cuando la variable aparece en el exponente. Su inversa es una función logarítmica. ¿Por qué? Porque para bajar al exponente aplicamos logaritmo. En cambio, cuando tenemos una función logarítmica, para eliminar el logaritmo, que es como si lo que está dentro del logaritmo estuviera en un sótano, para eliminar el logaritmo hay que aplicar una base, hay que darle una escalera para que se suba, ¿no es cierto? Para que subamos aquí. Ya tenemos nuestra función inversa también. Lo que nos queda es graficar, y vamos a graficar. Voy a mover estas propiedades de logaritmos y voy a mover estas propiedades de exponentes. Ya habíamos ido preparando nosotros nuestra área para graficar. Recordemos cómo habíamos escogido los números para evaluar la función. Aquí está nuestra tabla. Habíamos escogido estos números en función a el dominio de la función. A partir del dominio de la función, que dice que x es todo número mayor que 7 medios. 7 medios es 3,5. Entonces, solo vamos a tomar números mayores que ese. Vamos a tomar al 4, al 5, al 6, al 7, 8, 9, 10. Del 4 hasta el 9. ¿Ya? Entonces vamos a ir evaluando la función. Para esos valores. Evaluar la función significa que vamos a reemplazar esos valores de x. El primer valor que vamos a reemplazar es el 4. ¿Dónde lo colocamos? En el lugar donde está x. Ahí está el 4. Entonces, 2 por 4, 8. 8 menos 7 es 1. Vamos a calcular el logaritmo de 1.
es 0. El logaritmo de 1 es 0. Eso es igual a 0. Es decir, cuando x vale 4, el logaritmo es 0. Veamos, luego reemplazamos cuando x es 5. Cuando x es 5, hacemos 2 por 2, 4. No es 2, pues es 5. 2 por 5 es 10. 10 menos 7 resulta ser 3. Logaritmo de 3 es 0,48. 0,477. Luego, cuando x es 6, reemplazamos 6. 2 por 6, 12. 12 menos 7 es 5. Entonces, a ver, aquí era 0,477. ¿Entienden, no es cierto? Aquí era logaritmo de 0, digo de 1, igual a 0. En este caso era logaritmo de 3 igual a 0,47. Voy a ampliar un poco. Ya. En este caso es igual a logaritmo de 3 de 5. Eso es igual a 0,699. Para que no ocupe mucho espacio. A ver, vamos a reducir un poco. Ahí están las tablas. Entonces, ya. Listo. Lo voy a redondear. 0,48. Este otro 0,699, 0,7, 0,70. Y acá. Esto es igual a logaritmo de, y vemos. Vamos a evaluar x igual a 7. Entonces en lugar de x colocamos el 7. 2 por 7, 14. Menos 7 es 7. Tendríamos que hallar logaritmo de 7. Logaritmo de 7 es 0,84. Y continuamos. 0,84. Después logaritmo de 8
logaritmo de 8, que es 16 menos 7 es 9, sería el logaritmo de 9. Que es 0,95. Ya, y aquí no hagamos logaritmo de 9, hagamos logaritmo de 10. ¿Qué les dije que es el logaritmo de 10? Vale 1. 10 por 2 es 20. 20 menos 7. 20 menos 7 es 13. Es 1,11. ¿Ya? Entonces nuestros valores van aumentando muy suavemente al principio. Ya van aumentando muy suavemente al principio y los vamos a graficar. Ya, los vamos a graficar nuestros valores. Ya, vamos a graficarlos. Entonces, nuestros puntitos. Vamos a ir por uno de nuestros puntitos que está acá. Cuando x vale 4, y vale 0. Ahí está. Ahora, cuando x vale 5, y vale 0,47. Ya, imaginen que el 1 está ahí arriba. Voy a marcarlo aquí. 0,5 está en la mitad, está abajito. Para que tengamos una referencia. Ya, entonces 0,47. Cuando x vale 6, entonces el punto está arribita en 0,7. Sacamos esa línea. Después, cuando x vale 7, y vale 0,84. 0,7 está por ahí más o menos. Cuando x vale 5, cuando x vale 8, y vale 0,95, casi 1. Cuando x vale 10, x vale 1,11. ¿Ya? Entonces, fíjense más o menos cómo va este logaritmo. Vamos a graficar. Va desde acá, hasta acá, hasta acá, ahí. Creo que ahí, bueno, va ahí.
ahí, más o menos así, ¿ya? Y nos dice, a ver, recordemos, nos decía que solo podían ser números mayores que 7 medios. Miren, entonces esta figura se viene así. Más o menos así. Lo que les quiero decir es que el logaritmo tiene esta forma. Este es un logaritmo creciente que ocurre cuando la base es mayor que 1. Cuando la base es mayor que 1. Nosotros en este caso teníamos logaritmo en base 10. Crece de esta manera. ¿Ya? Si la base hubiera sido entre 0 y 1, entonces el logaritmo iba a decrecer de esta manera. ¿Listo? Entonces nuestra función logarítmica, bueno, crece más o menos así. ¿Listo? No está perfecta. Si hubiéramos hecho más detalles se vería más claramente. ¿Listo? También ocurre eso porque yo he alargado un poco el 1, la distancia del 1 respecto a esta escala que tenemos en el eje X. ¿Para qué? Para que podamos apreciar los distintos puntitos. ¿Ya? Es más o menos una curva como la que les mostré hace un momento. Y esa curva es la que se conoce como logaritmo. Para nuestro caso es logaritmo en base 10 de 2x menos 7. El logaritmo es este de acá. Vayan copiando, jóvenes. Esta línea que pasas por 7 medios es una línea referencial. Solo nos dice el logaritmo nunca va a pasar a este lado. ¿Ya? Esto es como una asíntota.